Bienvenidos, hermanos. Les saluda su amigo y servidor en Cristo desde Costa Rica, José Garro. Hoy tenemos un programa muy bonito, muy especial. Tenemos a mi esposa, Ana Martínez, que siempre me acompaña, que ya ustedes la conocen. Y tengo un invitado muy especial, el hermano desde Venezuela, Richbel Meléndez. Ya ustedes lo conocen, apologista, profesor. Es una persona que gentilmente siempre me ayuda cuando yo le he pedido ayuda, valga la redundancia, ¿verdad? Y hoy lo he invitado para hablar un tema muy importante sobre las recientes declaraciones del Papa Francisco. Mientras tanto, estamos en Facebook, estamos en YouTube, dejen su like, compartan. Bueno, primeramente, darle la bienvenida a Risbel. Gracias por estar acá, Risbel. No, gracias a ti, hermano José, y a la hermana Ana también. Gracias por la invitación y bueno, es necesario tratar este tema, ¿no? Porque ha generado controversia y más que todo se da por malentendidos, ¿no? Uno tiene que siempre buscar el modo católico de entender lo que el Papa Francisco expresa, o sea, no inmediatamente decir, mira, se equivocó, cometió una herejía, no debió haber dicho eso, no, o sea, veamos primero si hay una forma católica de entenderlo y para esto es una tarea difícil. ¿Por qué digo que es una tarea difícil? Porque ¿cuántos documentos hay sobre la Iglesia Católica, sobre los temas de los que el Papa está hablando, el diálogo interreligioso, la teología de las religiones? O sea, y muchas veces ignoramos todo esto y hacemos juicios sin primero considerar todos estos puntos, ¿no? Así es, hermano. Y bueno, le doy la bienvenida, Anita. Gracias por estar acá. Gracias. De igual manera, e invitarles a que nos ayuden a compartir. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. De igual forma, como lo decía José, estamos acá para aprender juntos, ¿verdad? Este tema tan controversial que a veces hace que muchos saquen malas conclusiones. Y pues para mí es un honor compartir este día pantalla con nuestro hermano que esta noche nos hace el honor de estar con nosotros para ayudarnos a esclarecer este tema y que como católicos no perdamos el horizonte, sino que siempre, a pesar de todas las tormentas, de todas las acusaciones que a veces malintencionadas se hacen en contra del Papa Francisco, mantengamos siempre unidos a Pedro y que sepamos escuchar, no solo dejarnos llevar por todas las convulsiones de personas que vienen y sacan de contexto las palabras del Santo Padre. Para mí es un honor en esta noche estar acá con ustedes. Saludos a los que están en Facebook y por el canal de YouTube. Ayúdennos a compartir para llegar a más personas. Adelante. Ok, voy a ponerlos en contexto. El Papa recién se reunió con unos jóvenes, creo que es en Tailandia, ¿verdad? Singapur, ¿no? Y ahí estuvo compartiendo y dio unas declaraciones que son las que se han vuelto polémicas y hoy vamos a analizar, vamos a explicar. Voy a poner unos extractos del video y en la parte, es un video corto, y en la parte final vamos a escuchar la frase que a algunos les molesta o les incomoda. Voy a poner el video en pantalla, ahí en el chat me indican si se escucha bien. Vamos a, cónchale, ¿cómo lo ponemos por acá? Vamos a poner el video aquí. Listo. Ok. Él está en una actividad. A ver, vamos. Un discurso improvisado ha sido el que ha pronunciado el Papa Francisco en el último encuentro de su viaje apostólico a Asia y Oceanía. Un encuentro interreligioso con los jóvenes de Singapur, a quienes ha animado a ser críticos constructivos. Un giovane debe ser crítico. Una juventud tiene que ser crítica, un joven debe ser crítico, pero tiene que ser constructivo en su crítica, porque hay crítica destructiva que critica mucho, pero no hace un camino nuevo. Tanto critica, ma non fa una strada nuova. En el auditorio del... Voy a adelantarlo otro poquito. En la zona de confort. Un giovane che sceglie di essere sempre la sua vita en un mundo confortable. Un joven que elige hacer siempre su vida de forma cómoda es un joven que engorda, pero no engorda su panza, engorda su mente. Ma non ingrassa la pancia, ingrassa la mente. Per questo io dico ai giovani, rischiate, uscite. Por eso digo a los jóvenes, arriésguense, salgan, no tengan miedo.
Non avete paura. Don't have fear. Don't be afraid. La paura è un atteggiamento dittatoriale. El miedo es una actitud dictatorial que te paraliza. Primero les habló de ser autocríticos y de no tener miedo, ¿verdad? Eso es lo que le está compartiendo. Hasta hace chistes. Exacto. Y voy a poner la parte polémica. Voy a adelantarlo un poco. Aquí viene la frase donde él dijo algo que pues a muchos los tiene sacados de onda. Aquí, a partir de aquí, pongan atención lo que el Papa dijo. Ese era el meollo del asunto. Fue abordado por el Papa precisamente en este país, que cuenta con la mayor diversidad religiosa del mundo. Questo è molto importante. Ese punto es This is importante. very important. Sí. Perché se voi incominciate a litigare, la mia religione è più importante della tua. Esto es muy importante, porque si empiezan a discutir mi religión es más importante que la tuya, la mía es verdadera, la tuya no es verdadera, ¿a dónde lleva esto? Todas las religiones son un camino para llegar a Dios, y como Dios es Dios para todos, todos somos hijos de Dios. Noi siamo tutti figli di Dio. Bueno, yo creo que ahí está el asunto, ¿verdad? Todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Esa es la frase que puede sonar polémica. Sí. Y aquí es donde quiero hacerle la primera pregunta a Risbel. Adelante, hermano. Ahorita vemos el numeral 816. Ok, ¿cómo sabemos que esta frase no va? Bueno, los católicos sabemos que solo Cristo salva y que solo la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Eso lo sabemos. ¿Cómo entonces esa frase no contradice eso? ¿Cómo no está cayendo el Papa en relativismo? ¿Cómo podemos entender, sin pensar mal, esta frase? Ok, bueno, como les decía antes de comenzar, hay que ver el contexto, ¿no? En el que el Papa lo está diciendo. Y fíjense que dije, ese punto es muy importante, lo que acaba de comentar, ¿no? La que está haciendo la traducción ahí al español, y es que habla de que hay muchas religiones, ahí donde está el Papa, ¿no? Hay diversidad de religiones ahí en Singapur. Y muchas personas ignoran el contexto político o el contexto religioso del país. Y es que en ese país no se permite hacer proselitismo. ¿Qué es el proselitismo? Es decir, mi religión es la verdadera, la tuya es la equivocada. En ese contexto, el Papa no puede decir eso. ¿Por qué? Porque ya hay antecedentes de líderes religiosos que los han expulsado. Entonces, si el Papa, por ejemplo, decía, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y las religiones de ustedes están equivocadas, que es lo que muchos esperaban que el Papa hiciera, al Papa lo iban a expulsar. Lo podían hasta meter preso, o sea, podía haber una sanción legal hacia el Papa, y no solamente hacia el Papa, sino también hacia los católicos de allí. Entonces, primero, se iba a quedar el país sin su pastor, ¿no? Sin el Papa Francisco, y iba a ser limitada la religión católica allí. Entonces, el Papa fue muy astuto, ¿no? Por eso, como decía el hermano José, el Papa bromeaba, el Papa decía unas cosas como que para ponernos ponerlos a ellos como que tranquilos, estamos entre hermanos, estamos entre amigos, vamos a llevarnos bien. Y otra cosa, el Papa está allí como promotor del diálogo interreligioso. Entonces, ¿cómo se llega a un buen diálogo? Bueno, que cada uno esté bien, que cada uno pueda entender que se respetan, ¿sí?, las religiones, porque está lo que se conoce como libertad religiosa. ¿Sí? Nosotros no podemos imponerle a otra persona que tiene que ser cristiano, que tiene que ser católico. No. ¿Cómo nosotros evangelizamos? Con nuestro testimonio, ¿sí?, más que con nuestras palabras. Entonces, en ese momento, el Papa tenía que ser muy cuidadoso de sus palabras. Primero, porque él mismo lo dice allí. O sea, si empezamos a decir, mi religión es verdadera y la tuya no, vamos a llegar a un conflicto, ¿no? Vamos a llegar a una discusión. ¿Y a quién le está hablando el Papa? A jóvenes. ¿Cómo son los jóvenes? O sea, los jóvenes son muy temperamentales, ¿no? Imagínense que en ese momento se pongan a discutir, se pongan a pelear. O sea, el Papa está actuando como debe ser. Ahora, ese es el contexto inmediato allí, ¿no? Pero la pregunta que hace el hermano José Garro viene a otro punto. O sea, ¿cómo entender las palabras del Papa? Bueno, no aislando su pensamiento general. Es decir, hay que conocer
cuál es el pensamiento del Papa para hacer un juicio certero. Porque si no, vamos a juzgar a una persona por un contexto aislado. Es decir, allí está hablando a un grupo de jóvenes de diferentes religiones. Y sin embargo, el Papa es muy astuto porque él habla de un solo Dios. Imagínense, el Papa aún así se atrevió a decir que hay un solo Dios. Las religiones que están ahí, que eran politeístas, a lo mejor no les gustó, pero el Papa lo supo decir, ¿sí? Obviamente, no hizo proselitismo al cristianismo, pero sí al monoteísmo. Y ya eso es un gran paso. O sea, los que están allí del Islam, los que están allí de judíos y los cristianos estaban de acuerdo. Quizás los que eran de religiones politeístas no les gustó mucho eso, pero no podían acusar al Papa de estar haciendo proselitismo porque simplemente está diciendo algo que lleva a este diálogo, ¿sí? O sea, que hay un solo Dios, ¿no? Que hay una sola verdad. No está diciendo la mía es la verdad, la tuya es la falsa. No, simplemente está dando como que esa abertura a que dialoguemos y busquemos cuál es esa verdad. Por eso usa el término caminos. Fíjense, no dice el camino, dice caminos. Entonces es muy distinto hablar de un camino, caminos y el camino. Y el Papa Francisco ha sido muy claro. O sea, si uno presta atención a sus audiencias, a sus homilías, a sus ángelus, él dice, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Obviamente, ese es el evangelio. Entonces no se puede decir, el Papa está negando eso. No, el hecho de que tú no menciones algo en un contexto no quiere decir que tú lo estés negando, ¿sí? Eso es algo importante que debemos de reflexionar, ¿sí? Porque, por ejemplo, no porque en este momento no hablemos de la Virgen María, quiere decir que la estemos rechazando. No, ¿verdad? Porque no es el contexto para hablar de la Virgen María. No es el contexto para hablar de esto, porque estamos hablando de otro punto, de otro tema. Y, o sea, yo digo, el Papa Francisco es el Papa incomprendido, ¿no? Porque muchas veces él es muy astuto, pero es tan astuto que las personas no logran detectar la astucia de él, ¿no? Y él simplemente actúa como el pastor, ¿sí? Como el pastor de ovejas. Pero muchos pasan por alto es esto, ¿no? Que él habló de un solo Dios. De hecho, si dejas correr el video, hermano, ahí se va a ver claramente cuando él habla, ¿no? De que hay un solo Dios. O sea, y eso ya fue mucho para decir allí en ese momento. Hasta, bueno, no sé si Anita quiere preguntar algo, ¿verdad? Tú participas, pero yo te iba a decir hasta qué punto. ¿Ibas a preguntar algo, Anita? Amor. Lo que iba a preguntar si es lo mismo, o sea, opinar y preguntar, ¿verdad? Porque con que dijo el Papa, muchos han dicho, entonces está de acuerdo con los ateos, ¿no? Y yo creo que no podemos indagar que él se haya dirigido a ellos, como que ese camino lleva a Dios, pero sí creo que como cristianos no podemos negar que todos, sin dejar a nadie fuera, en el caso de los ateos, son imagen y semejanza de Dios también. Entonces, bajo ese contexto, no sé si está bien ese argumento o le falta criterio, ¿no? Para poder responder a alguien que diga, no, pero bajo esa lógica, entonces también el camino ser un ateo lleva al conocimiento y a la verdad. ¿Estaría correcto o no? A ver, es que hay que entender en qué sentido se habla de caminos, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos ser caminos para un ateo para que él llegue a Dios, ¿no? Y nosotros no somos perfectos, o sea, nosotros no somos, digamos, el camino, pero sí podemos ser un camino, un medio. Recordemos que la Iglesia nos enseña en Nostra Aetate, el documento del Concilio Vaticano II sobre las religiones, que es muy importante leerlo para poder conocer este contexto, y es que hay semillas de verdad en cada religión. Hay elementos de verdad, hay elementos de santidad, ¿sí? Porque no podemos caer en el error de pensar que la gracia Dios solamente la distribuye en su iglesia. No, Dios distribuye su gracia donde Él quiera y cuando Él quiera. O sea, Él es libre y soberano, ¿no? Él puede hacer, a veces queremos limitar a Dios. No, Dios tiene que actuar solamente aquí. No, o sea, Dios actúa donde Él desea. De hecho, eso se ve ya prácticamente en las cartas de San Pablo, ¿no? Que Dios salva por caminos misteriosos. O sea, y eso es algo que no podemos negar, porque imagínense que nosotros dijéramos, no, solamente se salvan los cristianos. Oye, aquí hay un problema, porque antes del cristianismo, ¿cómo era con esas personas? ¿No? O antes de que conocieran el cristianismo. Vamos a poner el contexto de nosotros, aquí en América. Antes que llegaran los españoles a evangelizar, ¿qué pasó con todos esos indígenas? ¿Qué pasó con todas esas personas?
O sea, ellos iban a ser juzgados de acuerdo a su conciencia. Por lo tanto, habían semillas de verdad allí. Ellos reconocían que existía un ser superior. Adoraban al Dios desconocido. ¿A qué les viene a la mente cuando les digo esto? Que se adoraba al Dios desconocido. Las palabras de San Pablo en el Areópago, ¿sí? San Pablo les predicó eso. Ustedes adoran al Dios desconocido. Muchos adoran al Dios desconocido. Pero es el mismo Dios de nosotros. Solamente que ellos no lo han comprendido. O sea, solamente que ellos no han conocido esa plenitud. ¿Cuál es el camino que los va a llevar a la plenitud de Dios? El cristianismo. Pero las religiones, mediante esos elementos de verdad y de santidad que tienen, los van a acercar también a Dios. Entonces, no es lo mismo acercar a Dios que acercar a la salvación. ¿Sí? Por eso, cuando leemos el Evangelio según San Juan, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Jesucristo. Y el Papa Francisco, una semana antes de esto, y me gustaría compartir pantalla allí, hermano, para que lo podamos leer. Una semana antes, cuando el Papa estuvo en Indonesia, en Yakarta, a ver, aquí está. Ok, lo voy a poner en pantalla. Sí, por favor. Para que las personas vean lo importante que es escuchar al Papa, y no solamente en los momentos que, mira lo que dijo, se equivocó. No, o sea, escúchalo constantemente y vas a aprender bastante, vas a conocer del Evangelio. Fíjense, esta fue el jueves 5 de septiembre de 2024, en Yakarta, Indonesia, ¿no? La homilía del Santo Padre en la Santa Misa. Ahora, ¿cuándo fue lo que estamos analizando? ¿No? Eso fue el 13 de septiembre. ¿Sí? Correcto. Esta fue la de Singapur, ¿no? Que es la que estamos analizando. Fue el 13 de septiembre. Entonces, una semana antes, prácticamente, en Yakarta, Indonesia, el Papa dio esta homilía. Y miren las palabras que él dijo por acá. Él dice que solamente hay una palabra que salva. ¿Cuál es esa palabra que salva? La de Mahoma, la de Buda, la de, bueno, los dioses de los de la India, ¿no? Vean lo que dice acá. Hermanos y hermanas, no olvidemos esto. La primera tarea del discípulo, todos nosotros somos discípulos, no es la de vestir el hábito de una religiosidad exteriormente perfecta, ni de hacer cosas extraordinarias o dedicarse a grandes proyectos. No, por el contrario, la primera tarea, el primer paso, consiste en saber ponerse a la escucha de la única, fíjense de la diferencia, ¿no? Aquí ya está diciendo en singular, única palabra que salva. ¿Cuál es esa única palabra que salva? La de Jesús. Como podemos ver en el episodio del Evangelio, cuando el maestro sube a la barca de Pedro para distanciarse un poco de la orilla y así poder predicar mejor a la gente. Nuestra vida de fe comienza cuando acogemos humildemente a Jesús en la barca de nuestra existencia, cuando le hacemos un espacio, cuando nos ponemos a la escucha de su palabra y dejamos que ésta nos interpele, nos agite y nos cambie. ¿Esto acaso no es el Evangelio? ¿Acaso el Papa aquí no está predicando el Evangelio? No está predicando que la salvación nos la da Cristo. O sea, yo por eso no entiendo por qué las personas se van solamente a un determinado contexto e ignoran todo lo demás. Entonces, bueno, aquí hay algo muy importante. Bueno, voy a ponernos en pantalla. No sé si quieres que deje el documento. No, tranquilo, ya solamente quería mostrar esa parte. Bueno, varias cosas que rescato lo que estás diciendo. Uno, y eso lo hemos comentado Ana y yo, la gente critica al Papa, pero no lo siguen. Por ejemplo, con el tema, ¿verdad? Cuando el Papa hizo aquella, ya se me olvidó el nombre, esta famosa carta del matrimonio, ¿verdad? Que bendecía a las parejas y que no sé qué, que se malinterpretó también, pero no han leído cuando el Papa condenó la ideología de género, cuando el Papa dijo no al matrimonio igualitario. Entonces, el primer punto que rescatamos es de aquí, critican al Papa por una frase aislada, pero no tienen la delicadeza, la decencia de seguirlo, ¿verdad? Juzgar a una persona solo por un evento aislado. Ahora bien, yo tengo una pregunta aquí, así como voy a ponerme en el, como cuestionador, no sé. Ok, vos me explicás el contexto y está bien, y lo entiendo, pero ¿hasta qué punto podrían decir, hasta qué punto es justificación o excusa
para que el Papa no hubiera dicho, bueno, me gustó eso del ejemplo de los caminos, la analogía. Nosotros somos caminos o instrumentos, ¿verdad? Pero el camino a la salvación es uno, Jesús. Pero ¿hasta qué punto es ese contexto, todo eso que explicabas, justificación, como para que el Papa hubiera dicho eso y no lo hubiera dicho de otra manera, hubiera dicho, bueno, solo el cristianismo salva? ¿Hasta qué punto es justificación ese contexto? ¿Y hasta qué punto él supo llevarlo sin chocar con la sana doctrina? Pues si leemos completamente lo que fue su discurso, ¿no? Por eso dije que él prácticamente, bueno, estuvo muy arriesgándose cuando habló de un solo Dios, ¿no? Porque los que siguen religiones politeístas allí prácticamente no les gustó. De hecho, por las palabras del Papa, estuve investigando, ¿no? En la prensa de Singapur, porque eso es algo que uno tiene que hacer para ver cómo fue la reacción. Allá en Singapur, los católicos no tuvieron problemas con sus palabras, porque entienden cómo es la situación allá. ¿Saben quiénes fueron los que cuestionaron al Papa por decir que todas las religiones son caminos para llegar a Dios? Unos musulmanes fundamentalistas. No el joven musulmán que estuvo allí en ese discurso, ¿no? En esa reunión. No, sino un grupo fundamentalista que ellos sí son exclusivistas y quieren es imponer la religión. Sabemos que está esa radicalidad en algunos grupos musulmanes, bueno, lamentablemente también en grupos católicos, ¿no? Que todavía no han comprendido mucho lo que es la teología de las religiones, pero por los católicos de Singapur esto fue recibido muy bien, porque el Papa resaltó lo que es el monoteísmo, es decir, solamente existe un solo Dios. Ya por allí pues se puede partir el diálogo con los musulmanes, con los judíos, ¿no? Y con aquellos que pues consideren que existe un ser superior, porque también entre los politeístas, hay que decirlo, a veces hay un Dios que está por encima de todos los demás, ¿no? En el caso del hinduismo. Entonces, me parece que el Papa más bien se arriesgó bastante al decir eso, pero claro, para nosotros aquí en Occidente, los que desconocemos la situación allá, para nosotros va a ser como que al Papa le faltó decir, al Papa le faltó decir más. Pero es que nosotros no estábamos allí en ese momento, nosotros no conocemos esa situación. O sea, hay que ponernos en los zapatos del Papa para saber qué decir. Y otra cosa, hermano José, que también es bueno resaltar, fíjate que yo usé la analogía de que nosotros también podemos ser camino. Una analogía no siempre es perfecta, ¿sí? Puede tener sus errores por allí, pero uno siempre tiene que tratar de verlo, en este caso, desde la parte católica. ¿Sí? En este caso, cuando el Papa habla, siempre hay que buscar verlo desde la parte católica, en qué sentido lo está diciendo. Entonces, el Papa no podría allí hacer proselitismo porque, como lo comenté hace un momento, eso podría traerles problemas a los católicos allí en Singapur, porque ya hay, existe allá en Singapur, vamos a hablar con bases, allá en Singapur existe lo que se conoce como la ley de mantenimiento de la armonía religiosa. ¿Sí? O sea, en otros países existe la libertad religiosa y como yo lo dije en mi canal hace unos días que traté también este tema, si el Papa viene aquí a Venezuela y está en un discurso, ¿no? Frente a otras religiones y el Papa no dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, oye, ahí sí yo me opongo, ¿no? Porque aquí hay libertad para hacerlo. O sea, aquí se paran los pastores a predicar, o sea, aquí hay mezquitas. De hecho, ayer estaba hablando con un hermano que ha visitado la mezquita. Bueno, con los judíos la cuestión sí está un poco más tensa, pero aquí no tendría el Papa esa excusa, ¿no? Como tú dices, esa excusa de no decirlo, pero allá sí. Allá sí, porque vamos a verlo así en este contexto, ¿no? ¿Ustedes recuerdan la etapa bueno, es que no sé si decir el nombre porque en algunos países está como que un poco prohibido, ¿no? Pero es el señor del bigote, ¿no? De Alemania, a ver si, si ya saben quién es, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Exacto. Cuando hubo esa situación, ¿no? Con los judíos y todo esto, ¿qué sucede? Muchos dicen, el Papa no dijo lo que tenía que decir. El Papa no condenaba esto. Pero es que el Papa se estaba preocupando, exacto, el Papa se estaba preocupando por los católicos de allí. O sea, el Papa no podía ir tajantemente, exacto, y el Papa no podía ir tajantemente a condenarlo porque iba a traer más mal que bien. ¿Entiendes? El Papa tuvo que ser astuto y no es que el Papa los dejó solos, no. El Papa enviaba cartas a los obispos. De hecho, en mi canal tengo un programa sobre eso. Enviaba cartas a los obispos así por privado, de manera de que él seguía siendo el pastor de esos católicos, pero
también estaba ahí al tanto de que corrían peligro, ¿no? Entonces tenía que ser astuto en ese sentido. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Allá en esos países que los cristianos son, sí, que los cristianos son perseguidos, pueden ser, bueno, encarcelados, en este caso ahí en Singapur, por esa ley de armonía religiosa, por la variedad de religiones que hay. O sea, eso es más que todo para evitar que hayan conflictos, ¿no?, entre religiones. De hecho, el Papa en la Segunda Guerra Mundial salvó no solo católicos, salvó muchos judíos, los escondió. Judíos, sí. Mori, ¿vas a comentar algo? ¿Vas a preguntar algo? Que ahora que estamos viendo esta situación, ¿en qué lugar lo dijo? Yo no sabía, para mí es nuevo lo que nos estamos enterando hoy en este programa, sobre que por qué el Papa lo dijo de esa forma. Yo no sabía, no tenía esa certeza que no se podía hacer proselitismo, ni que tampoco, por eso me llamó mucho la atención cuando a veces hasta incluso personas que se dicen católicos, entre comillas, se ponen en contra del Papa sin investigar, ¿no?, las causas y bajo qué contexto él dijo estas palabras. Otro punto que quisiera también que nos hablara un poco es de que si lo que el Papa Francisco dijo, lo dijo por el contexto en el que estaba y que también tenía presencia de jóvenes, o porque también se está dando un fenómeno en que muchos nos hemos conformado solo con defender la fe, pero no la estamos viviendo, porque eso es un punto también que a mí me hacía pensar. Cierto, el Papa dice, yo no puedo decir mi religión es mejor que la tuya si no lo vivo. Y creo que el Papa tiene mucha razón en este punto, porque hoy en día, lastimosamente, por estos medios de comunicación, hay un fenómeno que es un gigante dormido, ¿no? Tanto del lado cristiano católico como del lado de la Reforma y todas las denominaciones que le siguen, en que nos hemos conformado solo con defender mi postura de la Iglesia Católica o mi postura pentecostal o bautista, lo que quieran, pero no somos cristianos auténticos. ¿Por qué se nota eso? Y este es un mensaje, lo que el Papa Francisco dijo, yo lo veo así, no sé si está bien verlo así, pero yo lo veo, sí tiene razón el Papa, porque ¿de qué me sirve no vivir un cristianismo auténtico día con día y defender lo que digo que soy, pero no vivirlo? ¿Es válido? Bueno, el Papa siempre nos ha hecho énfasis, y no solamente a nosotros los fieles, sino también a los pastores, ¿no?, a rescatar ese testimonio, o sea, esa conversión interior que debemos tener. Porque muchas veces queremos que el hermano se convierta, pero nosotros no somos los convertidos, ¿no? Y el Papa aquí va en línea con lo que es el Concilio Vaticano II. Sobre todo en la parte del diálogo ecuménico y del diálogo interreligioso, dice que tiene que haber una conversión interior para que el diálogo pueda fluir, ¿sí? Y en el mismo documento, bueno, el discurso, ¿no?, que estamos analizando, el Papa comienza con estas palabras. Dice, la juventud es valiente y a la juventud le gusta encaminarse hacia la verdad. Fíjense que ya habla de caminos, ¿no? Cuando dice encaminarse hacia la verdad, abrirse camino, ser creativa, y la juventud debe tener cuidado de no caer en lo que tú has señalado, ¿no?, lo que estaba hablando uno de los jóvenes. Dice, ser críticos de salón, palabras y más palabras. Sí, un joven debe ser crítico. Un joven que no critica no va por buen camino, pero debe ser constructivo en su crítica, porque hay también una crítica destructiva. De hecho, todo el contexto que hace el Papa habla del bullying, ¿no?, de ese mal testimonio que damos, y claro, digamos que él lo enfoca a un modo general, pero para el cristiano son prácticamente dos cachetadas, ¿no? Oye, mira, tú que andas señalando al otro, tú andas diciendo, sí, mi religión es la verdadera, pero por otro lado andas condenando, andas criticando y criticando destructivamente. O sea, eso no es evangelizar, eso no es dar testimonio, ¿sí? Eso más bien es destruir esos caminos que quizás ya se están formando y tú lo que vienes es hacer una piedra de tropiezo, ¿sí? Con eso que está diciendo la hermana es muy importante, porque fíjate, muchos se están enfocando, sí, el Papa dijo esto, pero no están viendo todo el mensaje, y la hermana lo captó muy bien, ¿no? La hermana Ana lo ha captado muy bien, porque el Papa está hablando justamente de eso, o sea, del testimonio, de no ser crítico, de no hacer bullying, dice él allí, ¿no? O sea, cuando uno lee todo el discurso, habla mucho de eso, ¿no? Y obviamente él rescata de que tenemos un solo Dios, y yo vuelvo a insistir con esto porque
se ha dado como una cortina de humo, ¿no? No, todas las religiones son un camino para llegar a Dios, pero se ha olvidado que el Papa habló de que hay un solo Dios. Sí, hay un solo Dios, comencemos por allí. Él termina diciendo con estas palabras, fíjense, que Dios nos bendiga a todos. Y cuando pase algún tiempo y ustedes ya no sean jóvenes, serán mayores y serán también abuelos. Enséñenle todas estas cosas a los niños. O sea, todas estas cosas es justamente esto. O sea, tiene que existir un respeto, tiene que existir un diálogo fraterno, porque hay una, no sé si ustedes vieron eso, hay una frase que dijo un obispo o sacerdote, no recuerdo bien, cuando se dio la Jornada Mundial de la Juventud, que él dice, nosotros no venimos aquí a convertir a nadie, ¿no? Porque se invitaron también a jóvenes de otras religiones, porque la Jornada Mundial de la Juventud no es para solamente católicos, ¿sí? Que muchas veces las personas piensan, mira, es solamente para jóvenes católicos. No, o sea, ahí puede llegar cualquier joven que quiera escuchar la palabra de Dios, ¿no? Que quiera conocer sobre Dios. Y esto fue muy criticado, pero es que tiene mucho sentido, y lo dijimos hace rato. O sea, nosotros no convertimos a nadie, o sea, quien lo hace es el Espíritu Santo. Y ya esa es una decisión de la persona que se abre a la gracia del Espíritu Santo. Entonces, el Papa Francisco lo que quiere hacer con esto es abrir el diálogo. Él fue allí, y me gustó como lo dijo un suscriptor de mi canal, él fue allí como promotor del diálogo, pero no para hacer el diálogo. Él ahí no está haciendo el diálogo con los jóvenes, él simplemente le está dando como que la abertura para que sepan cómo deben dialogar. Imagínense, el líder de los católicos o del cristianismo es el que le está dando las bases o los consejos o la forma de hacerlo de una manera correcta, ¿no? De que no haya discusión, no haya pelea, pero sí que se abran a buscar un solo Dios, ¿sí? Como una sola verdad. De hecho, yo siento que la sola presencia del Papa en esos países, ya de por sí eso es mucho. El verlo ahí, que esas religiones, que esas culturas vean el máximo representante del cristianismo, exacto, ya eso de por sí es un faro de evangelización. Mínimo les va a causar curiosidad. Mira, cómo es la Iglesia Católica. Ya de por sí, la forma de ser que el Papa tiene, yo creo que es bastante. Mira, yo le decía a Richbel por privado, me gustaría contrastar entonces con lo que has dicho, aunque yo creo que ya lo dijo, las palabras del Papa versus el numeral del catecismo. Vamos a ver algunos, pero te voy a poner uno en pantalla. De repente un numeral que la gente dice, bueno, es que el Papa está contradiciendo ese numeral. No, yo creo que no, pero el numeral 816 del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que por cierto es un numeral que a veces cuando los protestantes nos quieren atacar se les olvida ese numeral. Dice el numeral 816 así: la única iglesia de Cristo. Ojo, vean cómo empieza. Nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro para que la pastoreara. La encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y gobernaran. Esta iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Dice más adelante. El decreto sobre ecumenismo dice, ¿verdad? Solamente por medio de la Iglesia Católica, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Creemos que el Señor confió los bienes de la nueva alianza a un único colegio apostólico presidido por Pedro para constituir un solo cuerpo en la tierra, al cual deben incorporarse plenamente los que de algún modo ya pertenecen al pueblo de Dios. Aquí nos habla de una única iglesia, de un único pueblo, de un único cuerpo, pero dice que en la iglesia está la plenitud. Entonces, podría yo pensar, como dijiste, y dicen otros numerales, en esas religiones hay elementos. Entonces, ¿hasta qué punto podemos unir o reconciliar las palabras del Papa con este numeral? Muy buena esa pregunta, porque da pie a hablar un poco de eclesiología, ¿sí? Aunque estamos hablando de teología de las religiones, ese texto entra más en la parte del diálogo ecuménico, ¿no? Para poder explicarle a los hermanos en qué sentido la iglesia verdadera subsiste en la iglesia católica, pero ese numeral usa palabras claves, ¿sí? De hecho, si lo puedes colocar nuevamente, hermano. Ok, lo voy a poner en pantalla otra vez. Sí, para irlo comentando poco a poco, de manera de que
se vaya entendiendo, ¿no? Y si hay dudas o preguntas, los hermanos en el chat ya saben que pueden hacerlas sin ningún problema. Ok, dice, la única iglesia de Cristo. O sea, solamente existe una iglesia, ¿sí? Eso debe estar claro. Y si vamos a todas las audiencias del Papa, si vamos a la misma que acabamos de leer, ¿no? En Indonesia, el Papa claramente dice que la única palabra que salva es la de Cristo, ¿sí? Y a Cristo lo encontramos en su iglesia, ¿no? La única iglesia de Cristo. Dice, nuestro Salvador, después de su resurrección, le entregó a Pedro para que la pastoreara. Eso es lo que está haciendo el Papa, ¿no? Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. O sea, ¿a qué se refiere esto? A la evangelización, ¿sí? Porque ¿cómo extendemos nosotros la iglesia? Mediante la evangelización. ¿Y cómo la gobiernan? Bueno, nuestros pastores son quienes gobiernan la iglesia, no del Papa, la iglesia de Cristo. Y ahí lo está dejando muy claro, ¿no? Vamos a ir corrigiendo también errores que a veces tienen nuestros hermanos protestantes, ¿no? Dice, esta iglesia constituida y ordenada en este mundo como una sociedad. Esta parte es muy importante, ¿sí? Porque dice, esta iglesia está constituida y ordenada en este mundo como una sociedad. Es decir, que la conformamos los que estamos haciendo vida social, o sea, los que formamos parte de la sociedad, ¿sí? O sea, somos una sociedad, ¿verdad? Subsiste, dice subsiste in, o sea, un término latino, la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Y aquí les voy a dar un dato o un consejo siempre a los hermanos. Cuando lean el catecismo, cuando lean cualquier documento de la iglesia, si hay una referencia, hay que leerla. En este caso está haciendo referencia al Lumen Gentium 8, ¿sí? Para entender el contexto de lo que allí está hablando. Pero dice, el decreto sobre ecumenismo del Concilio Vaticano II explicita. Y aquí está haciendo referencia a otro documento. Fíjense, ese numeral nada más nos lleva a leer dos documentos más. Lumen Gentium y ahora el decreto sobre ecumenismo, que sería Unitatis Redintegratio. Dice, el decreto sobre ecumenismo del Concilio Vaticano II explicita. O sea, ¿qué quiere decir explicita? Bueno, va a explicar mejor lo anterior que acabamos de leer. Dice, solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación. Aquí ya se ve la diferencia en el contexto con el que habla el Papa. El Papa nunca habla de salvación. Si se fijan, cuando buscamos su discurso, él no habla de salvación. Él habla de acercarse a Dios. ¿Sí? Vean la diferencia, porque no por el hecho de que yo lleve a un ateo a Dios, quiere decir que él se va a salvar. ¿No? Es muy distinto. Tiene que recorrer, ¿qué? Un camino. ¿Sí? Tiene que recorrer un camino. Ahora, hay un solo camino. Y ese camino es Cristo para poder llegar a la salvación, ¿no? Sigue diciendo por acá. Vamos a leer nuevamente. Dice, solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud. Esta parte es muy importante. Este término es muy importante. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica ha usado términos, ¿sí? Para hablar un poco de la realidad de la Iglesia. ¿En qué sentido? Vamos a entrar en eclesiología. O sea, cuando nosotros hablamos de que los protestantes son nuestros hermanos, ¿por qué decimos que son nuestros hermanos? Si ellos no están sujetos al Papa. A ver, hermanos, ¿por qué nosotros decimos que son nuestros hermanos? Porque ellos tienen un sacramento que nosotros también tenemos, que es el bautismo, ¿verdad? O sea, por el bautismo ya estamos unidos. Recuerden que nosotros creemos en la comunión de los santos, pero la comunión de los santos se clasifica, por decirlo de una manera, en la comunión de personas santas y comunión de cosas santas. En la comunión de las cosas santas entran lo que son los sacramentos. Por eso nosotros tenemos comunión, pero no una comunión plena, sino una comunión parcial. Entonces, hay dos términos a entender: plenitud y parcialidad. Podemos decir que las religiones tienen elementos de santidad, de verdad, que pueden llevar a Dios, pero de forma parcial, no de forma plena. Porque ¿dónde se puede ir a Dios de forma plena? Y aquí lo está diciendo, en la Iglesia Católica de Cristo. O sea, cuando el Papa dice que las religiones son caminos que llevan a Dios, es decir, te pueden llevar esa comunión parcial con Dios, pero con ese Dios desconocido.
con ese Dios que todavía no has conocido a plenitud, que solamente lo encuentra, y lo dice aquí el mismo numeral, en la Iglesia Católica de Cristo. ¿Por qué? Porque es auxilio general de salvación. Solamente allí puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Creemos que el Señor confió todos los bienes de la nueva alianza a un único colegio apostólico, presidido por Pedro, para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, ¿no? Entonces, aquí también es importante resaltar esto. Hay católicos que no están en plena comunión, ¿sí? Hay católicos que están en una comunión parcial. Pueden decir, no, yo voy a la parroquia, ¿sí? yo estoy comulgando, yo estoy recibiendo los sacramentos, pero realmente no están sujetos al Papa. ¿Y qué dice aquí? Que tienen que estar en comunión con el único colegio apostólico presidido por Pedro. Es allí la importancia que nosotros siempre hacemos de estar en comunión con el obispo de Roma, en comunión con el sucesor de Pedro. Sigue diciendo ahí el numeral, ¿verdad? Al cual deben incorporarse, ¿y qué término vuelve a usar? Plenamente. Los que de algún modo pertenecen. Fíjense que ya dice, de algún modo pertenecen. Aquí está hablando de los hermanos que han recibido el bautismo. Ah, perfecto, ellos están en comunión con nosotros porque tienen el bautismo. Los ortodoxos están en comunión con nosotros porque tienen los sacramentos. Sí, pero ¿qué les falta? Estar sujetos a Pedro. O sea, siempre puede haber un elemento que nos una, pero no hay una plenitud o no se está incorporado plenamente si falta, ya sea alguno de los sacramentos o ya sea estar sujeto al obispo de Roma, ¿no? O estar en comunión con la iglesia, que es la sociedad visible de Cristo aquí en la tierra. Entonces, hace falta cosas para ser incorporado plenamente, pero ya pertenecen al pueblo de Dios. Y eso lo dice Unitatis Reintegratio 3. Por lo tanto, para poder equiparar este texto con lo que dijo el Papa, hay que ver si el Papa habló de plenamente, hay que ver si el Papa habló de salvación, y no. O sea, el Papa simplemente habló de que son caminos para llegar a Dios, solamente para hacer esa abertura a que existe el diálogo. O sea, si todos nos podemos acercar a Dios, perfecto, pero solamente hay un camino, y lo dijo el Papa en Indonesia. Solamente hay una palabra que salva, es la de Jesús. O sea, yo creo que hay que ser, no sé, como que muy tonto para no entender si el Papa dice que la única palabra que salva es Jesús, no ir a Jesús, ¿no? O sea, es algo que cualquiera podría razonar, ¿no? Obviamente hay que dejar prejuicios, ¿no? Porque muchas veces se tienen prejuicios hacia el Papa, prejuicios hacia la Iglesia, y siempre vas a buscar la parte mala. Pero hay un numeral también que me gusta mucho, hermano, y es el que habla del juicio temerario en el catecismo, y me gustaría que lo leyéramos también. ¿Cuál será? Es otro listos por ahí. El 2478. 2478. Bueno, vamos a irnos a adelantarnos un poquito. Voy a buscarlo aquí en pantalla. Recuerden dar like y compartir. 2478. Esto que estamos viendo me lleva a otra conclusión. Y es la siguiente: aparte de que hay gente que critica sin conocer todo lo que dice y hace el Papa, primer punto, hay gente que critica y no conoce el magisterio, porque de hecho los que hemos leído un poquitico de magisterio nos damos cuenta que el Papa Francisco actúa y habla conforme al catecismo de la Iglesia Católica, que no fue él el que lo escribió. Eso lo redactó una comisión presidida por Benedicto XVI, que muchos antipapa Francisco aman a Benedicto XVI, que nosotros también lo amamos, y este catecismo, el Papa Benedicto era el que fue el jefe de esa comisión. Correcto. Y el Papa Francisco está en comunión con él perfectamente. Y es bueno que lo mencionas, porque quiero también poner un texto del Papa Benedicto cuando era cardenal, es decir, en el mismo momento en que se estuvo estableciendo el catecismo, ¿no? Por aquí. Aquí tengo el numeral que me indicabas, el 2478. Sí, este numeral no sé cuántas veces lo he leído en mi canal, pero no voy a dejar de hacerlo, ¿no? Porque siempre hay que estarlo recordando. Porque aunque aquí va dirigido a católicos, aplica para todos, ¿sí? Aplica para todos, porque dice, para evitar el juicio temerario, cada uno deberá interpretar, en cuanto sea posible, en un sentido favorable, los pensamientos, palabras y acciones de su prójimo. O sea, muchas personas me dicen, tú siempre quieres defender al Papa a toda costa, aunque él se equivoque. Y digo, no, si él se equivoca, ok, yo puedo decir, bueno, sí, aquí considero que se equivocó,
pero hasta donde yo he analizado cada cosa, y obviamente lo hago, como les he dicho, ¿no? Analizando lo que ha dicho en otros contextos, en otras audiencias, o revisando lo que el catecismo dice, revisando lo que el magisterio ha enseñado, y yo llego a la misma conclusión que llegó una hermana, que también hizo un artículo muy bueno, que se llama, bueno, ella se hace llamar así en las redes, BJ Tarantino, es una hermana católica, y ella hizo justamente lo que yo les estoy diciendo. Voy a leer acá parte de lo que ella dice. Dice, algunos miembros de la comunidad online han expresado su confusión ante la afirmación del Papa Francisco en Singapur de que entre las religiones hay muchos caminos para llegar a Dios. He visto sus declaraciones diseccionadas, debatidas, difamadas, defendidas, enmendadas, analizadas y parodiadas, elogiadas y condenadas. Sin embargo, después de años de estudio de los escritos de los papas y los documentos oficiales de la Iglesia, no encuentro nada sorprendente en lo que dijo el actual papa. Mi lectura ha indicado y sigue verificando una continuidad fluida y un refuerzo mutuo entre los pensamientos y las palabras de los hombres que han sido honrados con este cargo. O sea, a esa conclusión podemos llegar muchos cuando realmente conocemos o nos adentramos a profundidad, y nunca vamos a saberlo todo, ¿no? Siempre nos toca indagar un poco más, pero antes de decir, oye, el Papa se equivocó, mira, ¿quién es el Papa? O sea, el Papa ha estudiado, el Papa no es ningún ignorante, ¿sí? O sea, un poco más de respeto, ¿no? Hay que ver el contexto primero, pero también analizar todo lo demás para poder llegar a una conclusión. Por eso cada vez me sorprendo de tantos hermanos que llegan a decir, oye, el Papa sí se equivocó aquí, el Papa... Yo la verdad, siendo honesto, o sea, no es simplemente porque quiero defender al Papa, en este caso yo quiero defender la verdad, ni siquiera es al Papa, o sea, quiero defender la verdad. Si por ejemplo el hermano José Garro lo están calumniando de que, mira lo que José dijo, y yo digo, pero es que lo que dijo José está bien, o sea, ¿por qué voy a estar yo diciendo que él está mal? Porque me cae mal. No, no, obviamente no me caes mal, José, solamente es un ejemplo, ¿no? No, porque muchas personas es así, hay que decirlo, lamentablemente. Y hay otras personas que también se dejan llevar mucho por lo que es la soberbia, lo que es el ego. Porque si de repente esa persona se dio cuenta de que sí estaba mal, pero no quiere perder seguidores, no quiere perder nadie, va a seguir defendiendo su postura, aunque sepa que está mal, porque ha pasado, ¿no? Hay hermanos que después reconocen, oye, si es verdad, esto me pasó, y yo mismo lo digo, yo fui así, ¿sí? Yo era una persona que a veces me ponía a defender mi postura antes de decir, oye, me equivoqué. Y uno tiene que ser humilde, uno tiene que dejar un poco esa soberbia, ¿no? Ese ego, pero son etapas, ¿no? Son etapas por las que pasamos y todos somos seres humanos, ¿no? Y lo importante es corregir, lo importante es siempre ir mejorando para bien y por el bien de la iglesia. Yo digo, a nadie en la iglesia le hace bien que estén diciendo públicamente, mira, el Papa se equivocó. Porque, ¿qué están diciendo los protestantes? Mira, los que defendían el primado de Pedro ahora están atacando al Papa. O sea, qué incongruencia. ¿Por qué están haciendo? Y yo digo, tienen razón. O sea, ¿por qué están actuando de esa manera esos hermanos? Quizás no lo hacen con malicia, quizás lo hacen por ignorancia. Quiero pensar más que todo que es por ignorancia, pero sí hay otros que sí lo hacen por malicia, ¿no? Hay otros que yo sé que desde hace años le tienen, vamos a decir, diferencias con el Papa Francisco, que todo lo que el Papa diga o haga está mal, ¿no? De hecho, yo lo he hablado con Ana, que cómo es posible que hoy en día haya gente, y perdónenme porque yo soy más fuerte para hablar tan desubicada, hoy hay personas que no estoy de acuerdo y pretenden corregir al Papa, o sea, qué desubicado, qué soberbia, los patos disparándole a las escopetas. ¿A quién dejó Cristo frente a la iglesia? ¿A José Garro? No, al Papa. Las promesas de Cristo, ¿para quién son? ¿Para el fulano de tal, para el youtuber tal, para el predicador tal, para el laico tal? No, para el Papa. Estamos desubicados y tras de eso, ignorantes. Y muchos están haciendo amarillismo, están haciendo muchas vistas y hasta dinero de forma deshonesta y sucia, hablando mal del Papa, y ganan miles y ese contenido basura es el que consume mucha gente. Se nos fue Risbel, vamos a esperar que vuelva. Mientras tanto voy a escuchar a mi esposa Ana mientras vuelve Risbel. Aquí volvió. Pues sí. No sé qué pasó, disculpen allí. Ana iba a decir algo. Sí, ¿qué decirles? Esto es una enfermedad que lastimosamente enferma el alma, ¿no?
Ya lo decían ustedes y yo pasé por eso también. Por un tiempo, hace unos añitos atrás, fui antipapa y por argumentos que presentaban los disque defensores de la fe, me terminé hasta yendo, ¿no? De mi parroquia, yendo a otro lugar. Y luego yo pensé, cuando caí en cuenta en sí, ¿qué estoy haciendo? Si el Papa actual es Francisco, pero es un tremendo conflicto interno que se arma por escuchar a estas personas, porque, a ver, esto pasó allá por el 2018. Yo decía, pero el Papa dijo, y me ponía como en ese término que se ponen ahora, por eso yo digo, están mal, pero ellos no lo entienden porque están escuchando a quien no tienen que escuchar. Ese es el asunto que pasa con los católicos, que escuchan a quien no tienen que escuchar. Y luego yo decía, pero si es que el Papa, entonces, y así me armaba películas en mi cabeza. Y yo decía, sí está mal, porque como youtuber, la otra persona decía que el Papa estaba mal por esto y esto y esto, comencé yo a decir también, cuando me puse a leer el Catecismo Romano y el Catecismo de San Pío, me doy cuenta de lo que dice ahí el Papa. Y resulta y acontece que yo digo, bueno, estas personas dicen defender la verdad, pero están en contra del Papa, y eso es estar en contra del primado de Pedro, y estar en contra del primado de Pedro es no ser un auténtico católico, es estar en contra de la voluntad de Cristo. Y es lo que está pasando hoy día, porque el Papa no puede ni respirar porque ya lo atacan todos. El Papa no puede volver a ver atrás porque ¿por qué volvió a ver? ¿Por qué hizo este gesto? ¿Por qué hizo lo otro? O sea, como decía José, hay que ubicarse, ¿no? Y hay que saber escuchar y entender, porque imagínense que el Papa entra a estos lugares, entra a convivir con estas personas que obviamente no pertenecen al círculo de laicos católicos, pero el Papa quiere evangelizar. Es como que ustedes o yo se he enviado a una misión. Los que hemos misionado casa por casa sabemos que a veces nos toca compartir con un drogadicto. En el caso mío, en El Salvador, con un pandillero. Yo no iba a llegar a discutir asuntos de apologética con un pandillero, ¿no? Iba a llegar a discutir asuntos de que Dios lo ama. Ver de qué forma se entra en la vida de estas personas. Pero los católicos actuales de redes sociales quieren que el Papa llegue con la espada desenvainada a decir, yo soy el representante de la iglesia y si ustedes no se hacen católicos, no, señores. El Papa representa a la iglesia completa, no solo el lado apologético, sino que la parte humana, la parte de servicio, aquella misma parte, todo lo que enfrasca el cristianismo. Y el mismo Jesucristo era criticado por sentarse y comer con personas no deseadas. El Papa, que es el que tiene a cargo la iglesia, tiene que sentarse en lugares donde no conocen a Jesucristo. Y su deber es llevarlo, darlo a conocer. Nosotros mismos como laicos no podemos llegar a una persona atea, aquí yo soy católico, si no te conviertes, no, hay formas de evangelizar. Y por eso la iglesia tiene la multiforme sabiduría de Dios, porque por eso se llama multiforme sabiduría, muchas formas de evangelizar, no la única que nosotros conocemos por redes sociales, hay muchísimas, pero la misión de la iglesia es llevar el evangelio a todas las naciones, de una o de otra forma darlo a conocer, y es lo que está haciendo el Papa Francisco. De hecho, antes de darle la palabra a Risbel, veo en el Papa Francisco la misma prudencia, lo que está hablando Ana con el ejemplo de los pandilleros, veo en el Papa Francisco la misma prudencia y sabiduría de San Pablo cuando llegó el areópago y les dijo, exactamente, lo veo como que les está entrando igual. Sí, totalmente, o sea, actuando sabiamente, ¿no? Astutamente, como el mismo San Pablo decía, o sea, me he hecho judío para los judíos, ¿no? Obviamente, no era en el sentido pleno, sino que buscaba la manera de acercarse a ellos. Pero fíjense acá, hermanos, que este documento que tengo acá, bueno, tengo cantidad de citas en este PDF de un programa que hice, justamente titulado así, ¿no? La comunión y obediencia debido al Papa como sucesor de San Pedro. Por el programa que hice con este documento y la cantidad de citas que presento allí,
muchos hermanos católicos me cayeron encima, ¿no? Porque este documento prácticamente les daba palo, ¿no? En el sentido de que les decía, están actuando como cismáticos, están actuando como protestantes, están actuando de una manera que no debe ser. Pero aquí solamente voy a leer este texto para que nos demos cuenta que esto que está pasando con el Papa Francisco no es solamente de ahora. O sea, a través de la historia esto ha pasado. Solamente que ahora por las redes sociales se conoce un poco más, ¿no? La situación de los críticos al Papa. Y no es que criticar al Papa esté bien, ¿sí? Porque aquí el Papa León XIII nos da el ejemplo. Dice, está permitido denunciar y criticar públicamente al Papa, obispo de Roma, en los medios de comunicación. O sea, esta es la pregunta que yo hago y prácticamente la respuesta nos la da el Papa León XIII, ¿sí? Recordemos los contextos históricos. En ese momento no existía el Facebook, no existía el Twitter, el Instagram, YouTube, pero existían los medios de comunicación, ¿sí? Que es el punto que estamos analizando. Él dice lo siguiente: es en efecto intolerable que los católicos seglares pretendan arrogarse públicamente en los diarios. Aquí podemos hacer un paréntesis: diarios, redes sociales, YouTube, ¿sí? Páginas web, blog. Medio que había en ese entonces. Exacto. Pretendan arrogarse públicamente en los diarios el derecho de juzgar y hablar de cualquier persona. Fíjense que está hablando en un sentido general, que eso no podría hacerlo. Dice, incluidos los obispos, como les parezca, y de sentir y obrar libremente y según el propio criterio en todo lo que no toca a la fe divina. O sea, aunque el Papa no esté hablando en magisterio ordinario, aunque el Papa no esté hablando, digamos, en un texto oficial del magisterio, aún así él no debería ser criticado, ¿sí? No debería ser juzgado públicamente. O sea, para esto hay medios. Y aquí también hay una cita que lo explica. A ver, del Papa Adriano II en el Cuarto Concilio de Constantinopla, siglo IX, imagínense, estamos hablando del siglo IX y ya desde el siglo IX nos dan las pautas de cómo actuar cuando hay algo que no se entiende desde Roma, ¿sí? O algo que dijo el Papa que no se entiende. Dice así el Papa Adriano II: ningún otro escribe o compone escritos o discursos contra el Papa de la antigua Roma bajo el pretexto de presuntos crímenes que él había cometido. O sea, entendamos que cuando habla de crímenes, hablas en un sentido figurado, o sea, no es un crimen como lo entendemos ahora, sino vamos a decir que dijo o hizo algo malo, ¿no? En ese sentido se habla allí de crímenes. Dice, quien muestra tanta cucaracha y audacia por escrito o hablando los insultos a Pedro, el príncipe de los apóstoles, serán condenados. Además, si se convoca un sínodo universal y si hay alguna duda o controversia respecto a la Santa Iglesia de Roma, debe con el debido respeto y deferencia informarse sobre el punto controvertido y dar la bienvenida a una solución que le ayude a usted o a los demás, pero nunca tengan la audacia, para pronunciar una sentencia contra los sumos pontífices de la antigua Roma. Imagínense, ya desde el siglo IX nos dicen cómo debemos actuar cuando hay algo que no entendemos desde Roma. Dice informarse, lo que hablábamos al principio del programa. No nos informamos. Yo les pregunto, hermano, ¿ustedes conocían estos textos? Yo honestamente no. Y eso es lo que pasa, pero ustedes actúan prudentemente, o sea, ustedes no van a tirarse a juzgar, a criticar. La hermana Ana, bueno, ya pasó por esa etapa que yo también pasé, pero hay mucho por conocer. Yo digo que yo era crítico del Papa, yo era esas personas que estaba atento a qué decía el Papa, que se equivocaba, para yo salir a corregir. Y yo decía, por el bien de la iglesia. No, yo estaba haciendo escándalo en la iglesia, porque yo me estaba convirtiendo en un protestante. O sea, estaba protestando contra el Papa simplemente porque yo no lo entendía, no lo comprendía. Y hay un sacerdote que me dio un consejo que se lo agradeceré siempre para poder entender a los papas, y fue el siguiente: o sea, cada papa tiene una personalidad distinta. El ministerio es el mismo, pero la personalidad es distinta. Y él lo puso de esta manera. El Papa Juan Pablo II fue el Papa misionero, aunque el Papa Francisco ya le está buscando llegar al récord igual, ¿no? Porque también ha viajado mucho, ¿no? Exactamente. El Papa Juan Pablo II fue el que visitó más países, ¿no? Hasta ahora tengo entendido. El Papa Benedicto fue el Papa teólogo,
¿sí? Porque todo su discurso era muy teológico, muy técnico, claro, él fue profesor de teología y claro, le gustaba escribir sobre teología. Y el Papa Francisco, el Papa pastor. Entonces, muchas personas estaban acostumbradas a un Papa misionero, a un Papa teólogo, pero no estaban acostumbrados a un Papa pastor como es el Papa Francisco. Entonces fue un cambio como que muy rotundo, porque el Papa Francisco vino a reformar la iglesia y muchos dicen, porque muchos le tienen miedo a la palabra reforma. No, reforma es volver a las raíces, volver a hacer que las cosas que estaban mal vuelvan a estar bien. Y eso es lo que ha hecho el Papa Francisco, con las reformas que ha venido haciendo en la iglesia, ¿no? De hecho, cuando él reformó el Código de Derecho Canónico, que fue algo que no esperaban los de Alemania, sí, porque el sínodo alemán quería ya poner mujeres sacerdotisas, no, o sea, el Papa Francisco dijo, si ustedes hacen esto, están excomulgados. Y él lo hizo sutilmente, porque lo que hizo fue cambiar el Código de Derecho Canónico y ponerle como que un poco de presión allí y bajó a los obispos alemanes. Miren, no siguen hablando de esto porque esto nunca va a cambiar. El Papa Juan Pablo II y muchos teólogos dicen, prácticamente en cátedra, dijo que el sacerdocio es solamente para hombres, no para mujeres, punto. O sea, por más que quieran discutirlo, eso no va a cambiar. Pero claro, muchos aprovechándose de la sinodalidad querían meter esos cambios, como quisieron hacer ahorita también con lo de las parejas homosexuales, ¿no? Que querían hacer matrimonio. Y el Papa Francisco llegó y les dio fiducia súplica y también le dijo, no, eso no va. Pueden bendecir a las personas, sí, a las parejas, pero no como un sacramento, porque el matrimonio es sagrado, el matrimonio es un sacramento, una bendición es un sacramental, y también los bajó de esa nube, pero muchas personas ven eso, no, muchas personas están solamente al pendiente, mira, el Papa aquí se equivocó, porque muchas personas quieren hacer, o mejor dicho, quieren que el Papa haga lo que ellos quieren que haga, no lo que el Papa está haciendo. Exacto, muchos hay, como decimos en mi país, hay muchos caciques y pocos indios. Ahora todos queremos mandar al Papa, todos queremos corregir al Papa. No tenemos, no somos ovejas, somos cabritos. Y sabe una cosa, esos irresponsables, porque son unos irresponsables youtubers, que sí, ellos sí están lucrando con eso. Le están haciendo un daño a la iglesia. La persona que sale a hablar mal del Papa, que se dice católico, lo invito a arrepentirse y a reflexionar, porque usted, lejos de hacer un bien, le está haciendo un mal, especialmente a los hermanos débiles. Usted sabe cuántos hermanos se están enfriando en su fe por esa lengua suya que habla mal del Papa, cuánta gente está dejando ir a misa, o cuántos empiezan a coquetear con el protestantismo. Claro, algunos por soberbia, pues no les gusta someterse a la autoridad del Papa, ya conocimos un caso recientemente, pero le están haciendo daño. La división, la crítica y la desobediencia al Papa no es de Dios, eso viene de Satanás. Viene de Satanás. Y el Papa ha sido valiente y lo acusan de progresista. Y es precisamente el Papa el que le ha dicho a la iglesia de Alemania, no, ha sido él. Ha sido él. Y lo acusan injustamente. ¿Ibas a decir algo, Anita? Sí, respecto al Papa, tengo que decir que el Papa, como ya lo decía nuestro hermano Risbel, que es el Papa pastor, y eso me trae a la mente lo que Jesucristo le dice a sus apóstoles, ¿no? En Marcos 9:35, quien quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Yo veo al Papa Francisco como el servidor de todos, sin importar, ¿verdad? Sin importar quiénes seamos, se pone al servicio de todos, porque él es pastor. Recordemos lo que él es pastor. Él es pastor, por lo tanto, un pastor que sabe pastorear un rebaño, lo que le interesa es tener las ovejas cuidadas, pero si a esas grupo de ovejas vienen más, nunca las va a desechar, porque es pastor, es el que cuida el rebaño. Y si se suman más ovejas, gloria a Dios, ¿verdad? Pero recordémonos que el Papa está en función de pastor. Y si Cristo mismo era criticado hasta porque sus apóstoles no se lavaban las manos antes de comer, o sea, cuando nosotros nos volvemos que el Papa hizo, que el Papa dijo, que el Papa fue, que no fue, que respiró, que se sentó, que no comió, ya parecemos fariseos actuales de hoy, de redes sociales. Caemos en el mismo fariseísmo que caía el pueblo en el tiempo que Jesús
predicaba su palabra, en el que quería llamar a muchos, pero siempre había un grupo de fariseos que no veía con ojos buenos todo lo positivo que Jesús hacía, ni lo que sus apóstoles hacían, pero solo estaba ahí solo para señalar. Por ejemplo, que cura enfermos sábado, que no se lavan las manos para comer, que se sienta con pecadores y con cobradores de impuestos, que dijo que iba a botar el templo y que lo reconstruiría en 3 días, solo para eso. Pero todo lo que cuando Jesús curaba leprosos no se fijaban, cuando Jesús resucitó a Lázaro no se fijaron. Nos volvemos los fariseos actuales cuando empezamos a actuar así en contra del Papa Francisco. Y el asunto aquí es que ese fariseísmo, como los han dicho ellos, lleva a la confusión a muchos. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Y siempre lo he dicho en este canal, porque por mí pasó. A mí me hicieron dudar de las verdades de fe. Y después de que yo estar en contra del Papa, allá afuera me quedé sola. Y es lo que le pasa a muchos que se van detrás de youtubers que no están pendientes del catecismo, no leen el catecismo, no leen nada de la doctrina, pero sí están pendientes de lo que dice tal persona, el youtuber, ¿no? A veces están más pendientes de él que de las conferencias y de todo lo que del Ángelus del Papa Francisco da todos los días. Y el pastor de la iglesia es el Papa Francisco, no es ningún youtuber. Nosotros somos simples laicos, pero el pastor de la iglesia, a quien se le ha sido encomendada pastorear la iglesia católica, es el Papa Francisco, no un youtuber. Y como católicos fallamos en este punto, en que ponemos más atención a un youtuber que sabemos. Para mí, una persona que pone las revelaciones privadas por encima del magisterio, ya con eso tengo mucho para no escucharlo. Para no escucharlo, porque cuando empiezan con eso, yo ya sé para dónde van. Porque ya me pasó. Y yo les invito al pueblo laico católico, no se dejen envenenar, no se dejen que miran que esto, porque empiezan por ahí por la modestia, y que esto sí, pero miren, nada me sirve ser modesta si soy una rebelde, si no estoy en comunión con el Papa, si todo lo que dice el Papa lo interpreto mal, y enveneno el alma de los demás. Eso es lo que quería aportar. Adelante, José. Sí, aquí Risbert tiene algo en pantalla. Sí, muy bueno e importante lo que está diciendo la hermana, porque justamente es testimonio, ¿no? del mal que se hace cuando uno se dedica a criticar, a cuestionar al Papa. Y me siento identificado con lo que dice la hermana respecto a que cuando uno está en ese punto, ¿no? De que, bueno, todo le parece mal, llega un momento donde las personas te dejan solo, ciertamente, porque no te ven a ti, mira, este ya no es católico, mira lo que está haciendo este. Yo agradezco a esos hermanos que no dejaron de pedir por mí, no dejaron de insistirme, de decirme, hermano, no, mira, está equivocado, esto es así, investiga aquí, lee esto, pero para eso hace falta humildad, ¿sí? Repito, hace falta humildad y reconocer que uno puede estar equivocado, ¿sí? Y empezar a leer, a adentrarse en lo que la iglesia enseña, ¿sí? Porque muchas veces pensamos, mira, la iglesia enseña esto, y en realidad no. O sea, en realidad es porque lo aprendimos de cierto youtuber, de cierto apologista, pero cuando vamos a los documentos ya es muy distinto, ¿sí? Y me pasó mucho con el Concilio Vaticano II. Por eso yo he leído a los papas y les recomiendo a todos que lean al Papa León XIII. Si quieren comprender el misterio del papado, bueno, les voy a dar a los papas que deberían leer, ¿no? Y anteriores al Concilio Vaticano II, para que no vengan a decir que eran papas post-Concilio Vaticano II, modernistas, no. Papas anteriores al Concilio Vaticano II que nos enseñan por qué debemos estar en comunión y obediencia al Papa. Y también que no podemos criticar al Papa, no podemos juzgar, cómo se demuestra el amor al Papa. Yo les invito a que lean al Papa Pío IX, al Papa León XIII y al Papa San Pío X. Sí, con esos tres tienen bastante para leer, porque tienen muchas encíclicas, muchas exhortaciones apostólicas, muchos textos. Algunos no están en español, lamentablemente, pero bueno, tenemos la tecnología, podemos usar traductores, ¿sí? Y en la página del Vaticano están varios de esos textos, originalmente en italiano y latín, pero se pueden traducir. Por ejemplo, este de Epístola Tua, hay un blog que lo tradujo al español, pero no me gustó mucho la traducción y bueno, lo traduje yo desde la página del Vaticano.
Fíjense lo que dice aquí. Son 3 diapositivas. Voy a leerlas todas porque va a dar mucho sentido a todo lo que estamos hablando. Esta es una encíclica o carta del Papa León XIII llamada Epístola Tuba del 17 de junio de 1885. Yo creo que aquí muchos se van a sentir identificados o van a identificar a algunos hermanos, ¿no?, que quizás están cayendo en estos errores. Dice el Papa: comprendéis, nada podría ser más profundamente doloroso para nosotros que ver perturbado el espíritu de concordia entre los católicos y sacudir la tranquila seguridad, el abandono confiado y sumiso que los hijos deben tener en la autoridad del Padre que los gobierna. Además, ante la mera aparición de los primeros signos del mal, no podemos más que conmovernos mucho y tratar de prevenir tal peligro sin demora. Cuando observamos ciertos indicadores, no es difícil ver que entre los católicos hay algunos, tal vez por la desgracia de los tiempos, que no contentos con el papel de sumisión que les corresponde en la Iglesia, creen poder tomar uno en su gobierno. Al menos imaginan que se les permite examinar y juzgar según su manera de ver los actos de autoridad. Este sería un grave desorden si pudiera prevalecer en la Iglesia de Dios, donde por voluntad expresa de su divino fundador se establecen de la manera más clara 2 órdenes distintos: la iglesia docente y la iglesia enseñada, los pastores y el rebaño, y entre los pastores uno de ellos que es para todos la cabeza y el supremo pastor. Solo a los pastores se les dio todo el poder de enseñar, juzgar y dirigir. A los fieles se les impuso el deber de seguir estas enseñanzas, de someterse dócilmente a estos juicios, de dejarse gobernar, corregir y conducir a la salvación. Por tanto, es absolutamente necesario que los fieles simples se sometan en mente y corazón a sus propios pastores, y estos con ellos a la cabeza y al supremo pastor. De esta subordinación, de esta obediencia, depende el orden y la vida de la Iglesia. Es la condición indispensable para hacer el bien y llegar felices a puerto. Si por el contrario, los simples fieles se atribuyen autoridad, si pretenden erigirse en jueces y médicos, si los inferiores prefieren o intentan hacer prevalecer en el gobierno de la Iglesia Universal una dirección distinta a la de la autoridad suprema, están por su parte trastocando el orden, provocando confusión entre un gran número de personas, salirse del buen camino. Yo creo que nos dice bastante, ¿no? Allí el Papa León XIII, de, bueno, hermanos que quizás por la desgracia de los tiempos, ¿no?, como dice allí él muy sabiamente, no han sabido actuar, ¿no?, y piensan que pueden erigirse un lugar en la autoridad de la Iglesia, querer enseñarle al Papa cómo debe dirigir la Iglesia, y eso lo que hace es traer escándalo a la Iglesia. O sea, el Papa León XIII no fue profeta, sino que lo vio que estaba sucediendo allí y él esperó que no pasara, y sin embargo muchos católicos pues ahora están haciendo todo lo contrario, ¿no? Y ahí hay otras citas, pero creo que con esas tenemos, ¿no? Richbel, hay una pregunta de una hermana suscriptora del canal, que por cierto, muy fiel, la hermana Isabel Félix, una pregunta a vos. Antes de compartir algo que iba a compartir en pantalla, ella te pregunta aquí que ella no tiene dudas sobre el tema, pero si estás yendo a todos los canales católicos a compartir esto, ojalá fuera así. Bueno, lo que pasa es que muchos canales realmente no me quieren, ¿no? Debo decirlo, porque yo digo las cosas como son, ¿no? Y si yo, bueno, en realidad yo no soy quien lo digo, o sea, lo dice la Iglesia, yo simplemente presento los textos de la Iglesia. Como le dije, esa presentación, ¿no?, ese documento, yo lo tengo en mi canal y por ese documento fui atacado por muchos hermanos, porque ese documento llamaba cismáticos a aquellos que están haciendo lo que algunos hermanos lamentablemente están haciendo, ¿no? Entonces, en vez de ellos decir, oye, estoy mal, voy a corregir esto, no, prefirieron atacarme a mí y decir, no, tú nos estás acusando de cismático. No, yo no, en tal caso el Papa San Pío X, en tal caso el Papa León XIII. Y la idea no es que te moleste, la idea es que reflexiones. Pero yo estoy abierto a ir a cualquier canal que requiera, que pueda compartir allí esto, ¿no? De hecho, el numeral 751, el derecho canónico, dice que no sujetarse al Papa es cisma. Entonces corremos el riesgo de caer en cisma, aparte de desobediencia, soberbia. Sí, ustedes, sí, hermanos que nos están viendo, ustedes tienen la cuota de responsabilidad de compartir este video 1.000.000 de veces cada uno. Así
como se viraliza la basura de los irresponsables que atacan al Papa, que no deberían seguirlos y que sí están lucrando con la mentira, por favor, usted tiene la responsabilidad de compartir este video muchas veces por Facebook y YouTube. Yo quiero poner algo aquí en pantalla para demostrar lo que dijimos hace un rato. Uno, que el Papa está en comunión con el magisterio. Y dos, que hay mucha gente que ataca y critica y no lee. Y así como usted, Ana y yo tenemos la política de apegarnos al magisterio lo máximo posible. Cuando damos un tema, cuando hacemos un debate, es catecismo. No es lo que José Garro piense o lo que José Garro se le ocurra. Y yo quiero leerle rápidamente 3 numerales, los podemos comentar. Me da su opinión. Bueno, vamos a ver, están acá. Yo los quiero leer. Anótenlos. Numeral 842. Vamos a leer en primer lugar. Dice, a la perica, se me corrió esto un poquito. Vamos a disminuirlo. Dice el numeral 842. El vínculo de la iglesia con las religiones no cristianas, que el Papa andaba en un lugar de religiones no cristianas, ¿verdad? Es en el primer lugar el del origen y del fin comunes del género humano. Todos los pueblos forman una única comunidad y tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la entera faz de la tierra. Tienen también un único fin último, Dios, cuya providencia, testimonio de bondad y designios de salvación se extienden a todos, que los elegidos se unan en la ciudad santa. Esto me suena mucho a las palabras del Papa, ¿verdad? Sigue diciendo el catecismo. Numeral 843. La iglesia reconoce, y esto lo decía Risbel al principio, en las otras religiones la búsqueda, todavía en sombras y bajo imágenes, del Dios desconocido, pero próximo, ya que Él es quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Así la iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones como una preparación al evangelio y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que él al fin tenga vida. Lo que nos decía Risbel al principio, lo que dice el Papa. Y el 844, pero en su comportamiento religioso, los hombres muestran también límites y errores que desfiguran en ellos la imagen de Dios. Con demasiada frecuencia los hombres, engañados por el maligno, se pusieron a razonar como personas vacías y cambiaron al Dios verdadero por un ídolo falso, sirviendo a las criaturas en vez del Creador. Otras veces, viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, están expuestos a la desesperación más radical. Y el numeral 847, ya no lo voy a leer, pero dice que estas personas serán juzgadas según su conciencia por su ignorancia. Entonces, estos numerales dicen, vean, el Papa no se está inventando nada. Bueno, creo que Anita va a decir algo y después... tu micrófono. Así. Sí, me llama mucho la atención este numeral que acabamos de leer, ¿no? Fueron 3, me parece. 3. Pero saben que lo que dice el 42 me parece interesante porque dice el vínculo de la iglesia con las religiones no cristianas, en primer lugar, el origen y el fin común del género humano. Es lo que les estábamos diciendo desde el principio, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta de la forma en que se evangeliza en estos aspectos. Porque no es lo mismo que entre el mismo cristianismo en general, ¿no? Tanto como católico y protestantes, se ponga a discutir sobre doctrina a lo que el Papa en el momento que estaba y dijo estas palabras. Hay que ver la enorme diferencia para aquellos que atacan al Papa, ¿no? Porque tampoco era un debate de redes sociales el que el Papa tenía. Y a veces queremos que solo nuestros argumentos sean válidos, pero nosotros solo somos unos simples laicos, que estamos llamados a evangelizar, sí, de forma diferente, ¿no? Lo que decía Risbel hace un momento. Por ejemplo, les pongo un caso de lo que el Papa dice con esto. El Papa no puede llegar
y imponer, ni como nuestro hermano decía, no se puede llegar a hacer proselitismo. De hecho, nosotros en la forma de evangelizar a personas que no pertenecen al círculo de laicos católicos, tampoco deberíamos de hacer proselitismo. Y les digo por qué, porque una persona que no sea católica puede estar pensando en hacerse católico, pero cuando nosotros nos ponemos a hacer proselitismo bruscamente, lo menos que va a querer es hacerse católica. Exacto. Lo menos que va a querer es hacerse católica. Lo mismo pasa hoy con lo que dijo el Papa. Pueden haber personas que digan, si el Papa está diciendo esto, que no sean cristianos, que sean musulmanes, que tengan otra religión, y con todo lo que ven que los católicos mismos están yendo en contra de su propio pastor, ¿ustedes creen que van a tener ganas de convertirse al cristianismo? Entonces preguntémonos, mi opinión como laica, ¿a qué está contribuyendo? ¿Ayudarle al Papa a atraer más personas al cristianismo o a terminar de alejar los pocos que tenían posibilidades de hacerse cristianos? Estamos contribuyendo a lo que la iglesia, la misión que tiene la iglesia de llevar el evangelio por todo el mundo, estamos contribuyendo a negarle el evangelio a todo el mundo, porque el Papa está en lo correcto, siguiendo la lógica de Cristo de Mateo 28, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. El Papa está contribuyendo a esta misión de la iglesia, y nosotros que queremos que el Papa haga proselitismo y además se pelee con las demás religiones, nuestro antitestimonio y nuestro ataque a nuestro propio pastor, ¿a qué está contribuyendo? ¿A alejarlos del cristianismo o a evangelizarlos para que se acerquen al cristianismo? Preguntémonos eso, hermanos. Adelante. Antes de darle la palabra a Richbel, le tengo una... Bueno, Omar Calero, que es un personaje, dice aquí que ningún cristiano puede decir que todas las religiones llevan a Dios. Hermano Omar Calero, retroceda el video, véalo desde el principio, eso ya lo explicamos aquí, ¿verdad? Antes, bueno, ya casi tenemos que ir cerrando, pero quisiera que Richbel nos comente un poquito los numerales que leímos, no sé si él quiere aportar algo más. Y hace poco yo vi un post de Richbel, lo estaba buscando, pero no lo encontré, donde usted decía que tenemos un papa valiente, un papa diferente, y citabas varias razones. Me gustaría que también que nos comentes un poquito de eso. Sí, bueno, lo que les había dicho también de que el Papa fue muy valiente al decir que hay un solo Dios, ¿no? O sea, ya con eso allí, entre tantas religiones, en un país tan, bueno, con problemas entre religiones o que no se puede hacer proselitismo, ya eso fue muy arriesgado, ¿no? Y el Papa ha sido muy valiente en el sentido también de que recordemos en qué situación está el Papa. O sea, el Papa se ha visto mal de salud. O sea, y el mero hecho de darse ese viaje, y yo creo que hasta en contra del parte médico, ¿no? Porque lo último que debía escuchar era que los médicos le habían dicho que no podía viajar más, ¿sí? Porque su situación de salud no era buena para estar viajando. Pero él aún así fue porque sintió que se necesitaba, ¿no? O sea, yo aquí me pongo a analizar y lo veo como el Papa Clemente, ¿no? El caso de los corintios. O sea, recuerden que está la carta del Papa Clemente a los corintios. O sea, los corintios no llegaron a decirle, Papa, lo necesitamos, no. El Papa escribió a los corintios porque se dio cuenta de la necesidad que había allí. Bueno, el Papa Francisco se dio cuenta de la necesidad que había allí, y yo digo así, aún contra el parte médico dijera, no, usted no puede viajar, no, si voy porque me necesitan, ¿no? Y en ese sentido podemos ver esa valentía. Aún también hay muchas formas de ver al Papa como valiente, porque a pesar de los críticos, ¿sí? Que hemos venido hablando de eso, de tantos críticos en la iglesia que él tiene, él aún así sigue siendo el mismo. O sea, sigue siendo ese Papa que necesitamos. Se entienda o no se entienda, nos guste o no les guste, es el Papa que la iglesia necesitaba. O sea, hay que entender que Dios es, vamos a decir, en su divina providencia, o sea, nos da el Papa que se necesita. O sea, el Papa que necesitábamos en estos momentos. Por ejemplo, y no es que voy a tirarle al Papa Benedicto, pero hay que entender que
así como pudo haber hecho muchas cosas buenas, puede haber hecho algunas cosas no tan sabias, vamos a decirlo así. No que fue malo, sino que no fue muy sabio. Y su sucesor, pues sí tuvo que actuar. Porque también hay cosas que no se pueden explicar al momento o tratar de darle una respuesta al momento. Y es el lamentable caso de los abusos, ¿no? Con el caso de los abusos por parte de sacerdotes, esto estalló cuando Juan Pablo II, ¿sí? Y ya el Papa Juan Pablo II estaba muy anciano, ya no tenía mucha fuerza. Y esto le tocó, de lleno al Papa Benedicto. O sea, cuando él llegó al pontificado en el 2005, todos estos casos, pues, explotaron allí, le empezaron a caer encima, o sea, y él no supo lidiar con esto. La iglesia dio una respuesta, ¿sí? Cuando el Papa Francisco toma el pontificado, él inmediatamente, ¿qué dice? Tolerancia cero. Tolerancia cero a los abusos, ¿no? A los abusadores. O sea, tiene que estar al pendiente de todo lo que pase en cada arquidiócesis, o sea, está al tanto de que cada nuncio apostólico esté, lo que le corresponde al nuncio apostólico, ¿no? Llevar las noticias del país donde está a la Santa Sede y que el Papa Francisco esté enterado de todo esto. O sea, por ejemplo, está el caso de un sacerdote, o no recuerdo si era obispo o sacerdote, que él con el dinero, vamos a decir, de las ofrendas, digamos, él prácticamente compró una mansión. Eso pasó creo que en Inglaterra, no recuerdo bien el país, pero fue en Europa. Y el Papa Francisco llegó, revisen este caso. O sea, eso no puede ser. Le quitaron la casa, la vendieron y eso fue destinado a obras de caridad. O sea, todo ese bien que el Papa Francisco hace, la gente no lo ve, la gente no lo quiere ver. ¿Por qué? Porque quieren ver es ese Papa que no quiero. Ni los ese youtubers, Papa. Ni los youtubers. Sí, exacto. Entonces, yo digo, oye, el Papa ha sido muy incomprendido, pero el Papa también ha sido muy tajante con sus críticos en el sentido de que si me vas a criticar, hazlo del frente. El Papa a lo argentino, ¿sí? O sea, sí, critíqueme, está bien, pero háganlo de frente. Y me gustó eso porque no es tampoco como que retándolos, no, sino que cómo actúa un cristiano. Oye, hermano, si yo tengo un problema contigo, yo tengo que ir contigo y decirte, hermano, mira, no me parece esto, tenemos... No, pero ahora las personas quieren, el Papa dijo una herejía y lo publican en la prensa para que todo el mundo vea, miren, el Papa dijo una herejía. Ay, ¿quién es el que está acusando? Un obispo, un sacerdote, un laico, un teólogo. O sea, ¿qué está pasando? O sea, de verdad, se ha olvidado quién es la figura del Papa. Y a nosotros, por ejemplo, digo nosotros aquí, la hermana Ana, el hermano José, mi persona, que ya comprendemos esto, pues seguir en esta lucha. Vamos a seguir siendo criticados igual que el Papa, ¿sí? Pero nosotros no vamos a defender al Papa, vamos a defender la verdad, vamos a ser justos, ¿sí? Vamos a ser justos en el sentido de que si al Papa se le está acusando de algo que no ha dicho, que no ha hecho, nosotros vamos a defenderlo, así como dije en el caso del hermano José. Si al hermano José lo están acusando de algo que yo sé que no es cierto, yo lo voy a defender. ¿Que podemos perder amistades? Sí, pero estamos haciendo lo correcto, ¿sí? Lo debido. O sea, ahí, por lo menos hace tiempo, yo tuve unas diferencias con un hermano que consideraba un maestro mío en la apologética, porque yo defendía a otro hermano, ¿sí? Él estaba teniendo diferencias con ese hermano y yo lo defendí porque me pareció injusto la acusación que le estaban haciendo. Y yo tuve problemas con ese hermano en ese momento. Pero luego las cosas se calmaron todo, y volvimos a la normalidad. O sea, de hecho, él me pidió disculpas, me dijo, sí, hermano, estaba equivocado. ¿Entiendes? Pero yo digo que somos muy pocos los que nos hemos dado cuenta de esto y bueno, no conocí el testimonio de la hermana Ana cuando fue crítica del Papa, pero somos pocos, ¿sí? Pero somos los que necesitamos estar allí. Por lo menos el comentario de la hermana dice, no, hermano, si lo invitan a otros canales, usted va. Yo, bueno, encantado voy. Otra cosa es que me quieran allí, porque a muchos no les gusta esto, a muchos prefieren simplemente las vistas, hay que decirlo. O sea, quieren tener vistas. El morbo es lo que vende, ¿verdad? Pero buscar la verdad con decencia, con honestidad y ver las cosas buenas del Papa, eso no. Y también con respecto, porque eso fue otro punto que quise tratar, no antes que se me pasara, pero con los puntos del numeral que tú trajiste, hermano José, ahí claramente se habla de la búsqueda. En el numeral 843 dice, la Iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda. O sea, esa búsqueda es justamente ese camino, ¿sí?
porque tú tienes que recorrer, o sea, es un recorrido. ¿Y qué es un recorrido? Un caminar, un camino. O sea, hay que buscar la forma de entenderlo siempre de una manera católica lo que se está diciendo. No simplemente rechazarlo porque no lo entiendo, porque simplemente no me gusta, porque simplemente el Papa debió haber dicho lo que yo quería que dijera. No, o sea, saquémonos ese chiste de la cabeza. Epístola Tua, le invito a todos a leerla. Epístola Tua del Papa León XIII. Y estamos hablando de finales del siglo XIX. Y ya ahí nos está diciendo lo que están haciendo muchos católicos ahorita, ¿sí? Con respecto al Papa. Así es, nada más quiero. Qué buena esa pregunta de Omar Calero. Dice: ¿dónde están las unidades de la unidad de los católicos? Y dice: se acabó el tiempo, los católicos aceptan todo lo que el Papa decía. Bueno, ¿cuál es la unidad de nosotros los católicos? Lo que los católicos sí tenemos: un Papa puesto por Cristo, un magisterio que es nuestro referente y nuestro punto de común unión. Por ejemplo, cuando dos protestantes discuten entre ellos, al final de cuentas, como dijo alguien por ahí, cuando se van para la casa, cada quien se llevó su opinión. Pero si Risbel y yo, que somos católicos, tuviéramos una controversia doctrinal, no es la opinión de Risbel ni la mía. Nosotros tenemos algo que hace ese punto de unión, que es el magisterio. Y el que le haga caso al magisterio es el que está en la verdad. A diferencia del protestantismo, donde los criterios de cada cual hacen distintas iglesias y doctrinas. Bueno, creo que Luis me va a poner algo en pantalla. Se lo voy a poner acá. Sí, no, como les digo, aquí hay cantidad de citas y creo que para cada comentario hay una cita apropiada, ¿no? Pero aquí tengo, bueno, cantidad de citas que hablan de la obediencia y comunión con el obispo de Roma. Esta del cardenal Newman es muy interesante. Sí, ¿ibas a decir algo, hermano? No, te iba a decir nada más que el católico que cae en desobediencia, en rebeldía con el Papa, al final, en la práctica, es un protestante más. Exacto. Fíjate esto que dice el cardenal John Henry Newman. Para poner el contexto, el cardenal John Henry Newman dedicó la mitad de su vida a atacar, cuestionar a la Iglesia Católica y la otra mitad de su vida a defenderla, porque se dio cuenta que sus objeciones no tenían fundamento, ¿no? Entonces la otra mitad de su vida se dedicó a responderse a sí mismo, ¿no? A todos los ataques que él hizo que no tenían fundamento. Él dice lo siguiente: nunca debemos permitirnos dudar de que en su gobierno desde la Iglesia está guiado por una inteligencia más que humana. Su yugo es el yugo de Cristo. Él tiene la responsabilidad de sus propios actos, no nosotros. Y a su Señor debe rendir cuentas, no a nosotros. Incluso en asuntos seculares siempre es seguro estar de su lado, pero es peligroso estar del lado de sus enemigos. Lo que está diciendo ahí el hermano José. O sea, nosotros siempre vamos a estar del lado del magisterio. O sea, no del lado de aquel que esté opinando esto, del lado de aquel que esté cuestionando lo otro. No, simplemente nosotros tenemos un árbitro y es el magisterio, ¿no? Y dice: nuestro deber no es ciertamente confundir al vicario de Cristo con este o aquel grupo de hombres, porque él en su alta posición está por encima de todos los partidos, sino observar sus actos formales y seguirlo a donde quiera que vaya, y nunca abandonarlo, por muy probado que seamos, sino defenderlo en todos los peligros y contra todos los que vengan, como un hijo lo haría con su padre, y como una esposa con su esposo, sabiendo que su causa es la causa de Dios. Y así, en cuanto a sus sucesores, si vivimos para verlos, es nuestro deber brindarles de la misma manera nuestra debida lealtad y nuestro sincero servicio y seguirlos también donde quiera que vayan, teniendo la misma confianza de que cada uno a su vez y en su propio día hará la obra y la voluntad de Dios, que nosotros han sentido en sus antecesores, ahora arrebatados a su recompensa eterna. Está... Wow. No, te escucho. Sí, son textos que de verdad nos ponen a reflexionar bastante, y yo agradezco al hermano por el que conocí todos esos textos, que se llama Ron Conté, un teólogo católico de Estados Unidos, y él tiene un compendio, ¿no? de todas esas citas. Yo cada vez que iba leyendo cada una de esas citas, era como una cachetada. Oye, ¿qué pasó? Tú estás cometiendo este error que decía el Papa aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? Y bueno, ya llegó el momento donde tú dices: no puedo más, o sea, si estoy sujeto al magisterio, tengo que hacerlo de verdad, no simplemente decirle al protestante: mira, tú tienes que ser católico, tienes que sujetarte a la iglesia,
y yo no me estoy sujetando. O sea, eso es lo que veo que pasa con muchos católicos. Y por eso hablábamos hace rato de aquellos hermanos que están actuando como protestantes. ¿Sí? Están actuando como protestantes. De hecho, que dice Omar Calero que hay católicos cuestionando al Papa, sí, pero no tienen la razón. Pero nosotros tenemos un magisterio en que apoyarlos. Esos católicos están cayendo, están cometiendo una falta. Y en la práctica son protestantes, pero eso no significa que la Iglesia Católica no sea la verdadera o que la secta de él sea fundada por hombre. Ojalá que un día Omar Calero me acepte un debate en vivo. Bueno, ya se va a ir, seguro. Sí, siempre le oye. Dejen su like, compartan este video. Me imagino que Risbel lo va a subir a su canal católico. Sí, eso te iba a pedir el permiso, hermano, para publicarlo. Claro, encantado. Por favor, los que vieron este video, ustedes tienen la obligación moral de compartir este video. Hagamos el contrapeso a esos irresponsables youtubers que le hacen un daño a la iglesia difamando al Papa y haciéndole daño. Bueno, yo quiero ir cerrando, quiero escuchar a Anita. Comentarios finales, preguntas, saludos, complacencias. Complacencias musicales, no. Para mí ha sido de mucha ayuda esta entrevista que le hemos hecho a nuestro hermano porque, por ejemplo, este último documento que dio, yo no sabía de su existencia. De hecho, ya tomé algunas anotaciones, tengo que leerlo porque me pasó prácticamente lo mismo, ¿no? Cuando ya atacaba al Papa y ya. Y imagínense que a lo que lleva la desobediencia. Por eso es bueno saber, estudiar y no quedarse con opiniones, como está diciendo Marc Caldero. Muchos católicos pueden tener opiniones, como le acabo de escribir en el chat, como allá pasaba en Hechos 15, ¿no? Pero cuando la iglesia, el colegio apostólico habla, todos callamos y escuchamos la voz de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo pasé esta crisis, llegó un momento en que estaba en contra de mi propio párroco y lo cuestionaba, hasta la forma en que hacía la misa. Y cuando empiezo a leer el Concilio Vaticano II, me doy cuenta que la misa no ha cambiado, que es la misma. O sea, el Concilio Vaticano II no ha dicho que la misa Novus Ordo no es válida, y un montón de cuestiones que en mi mente me hacía películas por estar escuchando sedevacantista, por estar escuchando todos los que están en contra del Papa, que dicen que son católicos, entre comillas. Me habían envenenado tanto que me estaban alejando hasta de la Eucaristía. Y ya no asistía a mi parroquia, sino que andaba buscando iglesias de misa tridentina. ¿Y de qué me servía ir a una misa tridentina si estaba en contra del Papa, en contra de mi propio párroco? Exactamente. Por eso yo les digo, no se dejen llevar por los youtubers. Ellos no son Pedro. Ellos no son el colegio apostólico. Escuchen al pastor, al Papa Francisco. Escuchen la voz de la iglesia, no la voz de los rebeldes. Eso es lo que tenía por decir. Gracias, Anita, amor. Bueno, Risbel, gracias por estar acá, por aceptar Fue una charla reconfortante, fue una charla de mucho aprendizaje. Le iba a decir a la hermana que comentaba en el chat, sí, el Papa sí dijo que todas las religiones llevan a Dios. Pero ya Risbel desde el principio del video explicó el contexto. Ese es el propósito de este video, entender bien las palabras del Papa para no malinterpretarlas. Si usted llegó tarde, véalo desde el principio, la explicación que nos dio el hermano Risbel. Buenísima, Risbel, tus palabras finales, conclusiones o lo que quieras. Sí, recuerden que les había comentado de un texto del cardenal Joseph Ratzinger, ¿verdad? Que también nos ayuda mucho a entender, porque hay muchos que, bueno, admiran al Papa Benedicto, admiran al cardenal Joseph Ratzinger, uno de los mejores teólogos que bueno, tuvimos ahorita en el siglo XXI, pero desconocen, porque ahorita están en contra del Papa Francisco, desconociendo que el pensamiento del cardenal Ratzinger es el mismo. O sea, en este sentido, hablando de las religiones, hablando de lo que es la teología de las religiones, hay un libro que les recomiendo, ¿no? Lo lean, que se llama La sal de la tierra, ¿sí? Del cardenal Joseph Ratzinger. Si lo puedes colocar allí, hermano, para que se pueda ver, aunque bueno, esta es una edición que tengo, pero la portada no se ve bien, pero es ¿no? Joseph Ratzinger, La sal de la tierra, quién es y cómo piensa Benedicto XVI, ¿sí? Es un libro que contiene entrevistas del periodista Peter Sewell, ¿verdad? Que está acá, que le hizo en 1996. Hablamos en el finales del siglo XX,
y donde prácticamente estaba en auge los inicios del catecismo, ¿no? Recordemos que el catecismo fue publicado en 1992 y como bien lo dijo el hermano José, fue preparado por el Papa Benedicto, el cardenal Ratzinger, en ese momento. Entonces aquí se ve justamente el pensamiento que refleja el catecismo, es el pensamiento que refleja acá el cardenal Ratzinger. O sea, en el prólogo ya vemos una pequeña pizca, ¿no? de lo que estamos hablando. Dice así: en una ocasión le pregunté cuántos caminos puede haber para llegar a Dios. Esa es la pregunta que le hizo Peter Sewell. Dice, yo ignoraba cuál podría ser su respuesta. Podía contestar que pocos o muchos. El cardenal, hablando del cardenal Ratzinger, no necesitó mucho tiempo para responderme tantos como hombres. ¿En qué se diferencia eso a decir que hay muchos caminos para llegar a Dios? O sea, Joseph Ratzinger dijo claramente, tantos como hombres, ¿sí? Por lo que hablábamos hace rato. O sea, que cualquier persona puede llevarte a Dios, pero la plenitud de la salvación está en Cristo. O sea, eso no se ha negado. O sea, Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces, a los que son admiradores del Papa Benedicto, de Joseph Ratzinger, ¿sí? de uno de los mejores teólogos católicos que hemos tenido en la iglesia en estos últimos siglos, ahí tienen, ¿no? Ahí tienen para que, si no entendieron al Papa Francisco, pues aquí por lo menos pueden ver en qué sentido entenderlo, ¿no? También, bueno, para ya finalizar, agradecerle al hermano José por la invitación, a la hermana Ana, verdad que, bueno, es un gusto, ya creo que es la tercera vez, ¿no? Que he venido para acá, o no recuerdo bien. Tú viniste una vez hablando del canon bíblico, yo fui una vez a tu canal, que cierto. hablamos del bautismo, y ahora estás acá, espero bueno. poder tenerte más. Sí, claro, con gusto, hermano, ya sabes que, bueno, ahí me escribes y claro, si tenemos allí ya la agenda preparada, pues con gusto venimos para acá para seguir compartiendo, ¿no? Y mi consejo a los hermanos, bueno, lo he dicho a lo largo de todo el programa, es que no se fíen de todo lo que dicen por allí. O sea, investiguen ustedes, busquen y siempre busquen de ver lo que dice el Papa de forma católica. O sea, antes de decir, oye, no entendí, pero lo que el Papa está diciendo parece que contradice esto. No, o sea, busquen, indaguen, investiguen. Yo puedo darles referencias de personas que pueden ustedes leer, ¿no? Que les ayudan a entender esto, como yo hice, ¿no? Es la página Where Peter Is, una página en inglés, pero que están, bueno, en sintonía con nosotros, ¿no? O sea, siempre están ahí atentos a aquellos que quieren atacar al Papa para explicarle, mira, no, esto es así, tienes que entender de esta manera, y te dan referencias y todo ello, porque te ayuda bastante. Y otra cosa es Where Peter Is. Vamos a ponérselas acá en pantalla, a ver si lo puedo poner acá. Buenísima. Esta página. Por cierto, qué bien lo veo con la vino tinto ahí. Pues sí, claro, vino tinto 100%. Ahí la tengo, si la puedes compartir, hermano. Ok, vamos a ponerla en pantalla, la página que no. Where Peter Is. Está en inglés, pero bueno, se puede traducir, ¿no? ¿Dónde está Pedro? Sí, exactamente. Pero muy, muy buena. O sea, si ustedes ven que hay alguna controversia relacionada con el Papa, con un documento del Vaticano, etcétera, aquí en esta página, bueno, ellos siempre están al tanto, están publicando, están informando, o sea, son mis primeros referentes, y sobre todo Pedro Gabriel, ¿no? Que es uno de los colaboradores allí en la página, fue uno de los que leí, que tiene el mejor artículo, que es a ver, vamos a compartirlo por acá también, es se los recomiendo, Un Dios, muchos caminos, el Papa Francisco y el diálogo interreligioso. De hecho, de aquí tomé varias de las cosas que dije, sí, porque a mí no me gusta atribuirme cosas que no son mías, entonces yo doy las referencias, ¿no? Porque también a veces hay personas que les gusta atribuirse cosas que no son y después, ahí está en bueno. español, ese link está en español. Lo traduje al español. Sí, aquí lo tengo ya. El mismo Google lo traduce, ¿verdad? Sí, yo lo tengo así. Fíjense que él divide en estas partes, ¿no? Se equivocó Francisco al hablar y aquí explica cómo pueden otras religiones ser un camino hacia Dios y aquí lo explica, siempre con el magisterio. Fíjense que acá cita Nostra Aetate, al Papa Juan Pablo II. Dijo el Papa Francisco que todas las religiones son caminos iguales hacia Dios. También otra pregunta. Dijo el Papa Francisco que todas las religiones son caminos de salvación. Y bueno, todo lo pone con referencias. ¿Cree Francisco que Jesús es el único camino hacia la salvación? Porque entonces Francisco no fue más preciso en su exposición. Y aquí explica lo del contexto de las religiones allá, ¿no? De que no se puede hacer proselitismo.
y todo esto. De verdad, muy completo su artículo y siempre está dándonos, digamos, referencias muy buenas, muy buenas. Por ejemplo, lo de Yakarta, lo de Indonesia, ¿no? El texto de Indonesia, donde el Papa Francisco habla, la verdad yo no lo conocía, yo había visto era otra audiencia, donde el Papa Francisco claramente dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero esa de Indonesia la tomé de aquí, de este artículo de Pedro Gabriel. Y bueno, finalmente, para ya concluir, ¿no? Porque era brevemente, pero me extendí un poco, es lo siguiente, siempre le decimos a los protestantes, ¿no? O bueno, yo acostumbro a decirle, que no crean lo que X católicos dice, o sea, crean lo que el magisterio enseña. ¿Sí? Por lo tanto, no estén creyendo en un youtuber, no estén creyendo en un blog, no estén creyendo... No, o sea, ustedes siempre tienen que verificar lo siguiente. Si lo que está diciendo ese youtuber, ese laico, está respaldado por el magisterio y está respaldado por el Papa, listo, no hay por dónde agarrar. Ahora, si la persona quiere respaldar sus argumentos con el magisterio y ponerlo en contra del Papa Francisco, oye, no. Ya ahí está, bueno, yéndose por otro lado. Entonces, la clave es, si lo que dice una persona que tú admiras, que tú sigues, está en comunión con el magisterio y con el Papa, perfecto, no hay problema. Ahora, si ese sacerdote, si ese laico, si ese teólogo, si ese youtuber quiere usar el magisterio contra el Papa, bandera roja, problema. Sí, huye de allí. No te lo recomiendo. Así es. No, pues muchísimas gracias, Risbel. Buenísima la charla. Como te digo, reconfortante. Se aprende mucho. Así que por favor le pido a los hermanos que dejen su like, compartan. Suscríbanse al canal de Risbel, Católicos por Convicción. Y yo sé que Risbel va a subir ese video ahí, de verdad, eternamente agradecido. Voy a ojear esa página, ya la abrí por aquí. Sí, muy buena, muy buena. Buenísima, de verdad. Y bueno, yo creo que más claro no pudo quedar lo del Papa, ¿verdad? Que hay mucha gente que no deben seguir, no sigan esos canales que hablan mal del Papa y que solo le hacen daño. Cuando vean una bandera roja, huyan de allí, ¿no? Porque no les va a ayudar, como dice la hermana, la van a alejar de la iglesia, la van a alejar de Dios, le van a poner a cuestionar todo y no les va a traer paz. O sea, vean ustedes que no reflejan una paz esas personas. O sea, si ustedes se ponen a ver, esas personas se la pasan criticando, cuestionando al Papa, no se ve paz en ellos. O sea, se ve como que, no sé, están tensos, ¿no? Y no, la verdad, terminan mal. Sí. Bueno, tenemos el caso de Fernando Casanova recientemente. Fíjense cómo él venía año tras año tras año. ¿Qué pasó? Y bueno, yo no estoy de acuerdo que a él lo insulten, por supuesto que no. No, pero él hace poco en redes salió haciéndose la víctima porque lo insultaban, pero cuando él hablaba de forma vulgar y obscena en contra del Papa de la Iglesia, ahí sí no, ¿verdad? Bueno, buenísimo, muchas gracias también a mi esposa Anita por la participación. Risbel, Dios te bendiga, un abrazo hasta Venezuela, gracias. Bendiciones, hermano. No, gracias por la invitación y bueno, esperamos en otra oportunidad también. Igualmente los espero en el canal, ¿no? Ya saben que están las puertas abiertas allí, porque el día que quieran dar un tema o algo, ya saben. Yo soy así, dime. Sigan a nuestro hermano también por TikTok, Católicos por Convicción. Así aparece por TikTok, por ahí lo seguimos. Sigan a José Garro como José Garro por TikTok para que estén pendientes de sus publicaciones. Yo lo sigo y da muy buenos temas. Me encantan los temas que tengan que ver con el Papa porque me ayudan más a entender el ministerio que cada Papa desempeña. Así es de que les recomiendo mucho que lo sigan por TikTok. Gracias. Gracias, hermano. Y espero cuando usted guste, aunque yo sea así pequeñito, si usted gusta que yo vaya a compartir de lo poquito que sé, encantado. No, lo importante es la enseñanza y yo sé que, bueno, tú estás ya formándote siempre, estás allí y como siempre estamos en contacto, pues sé que estamos en la misma sintonía, ¿no? Para que no vayas a decir cualquier cosa y de repente yo digo, pues no es así, no hay que estar en la misma sintonía. Siempre fieles a Cristo, fieles a su iglesia, fieles al Papa, al magisterio, porque esa es la voluntad de Dios. Estar en contra del Papa es estar en contra de lo que Cristo estableció. Muchas gracias a todos. Dejen su like, compartan. Los que nos vean por allá en el canal de Risbel, vengan, se suscriben a ese también. Seguro. Dios me los bendiga.
Paz y bien a todos y hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.